Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, la sesión número 21, ¿no? En esta oportunidad, a ver, Celeste, no me apaguen la cámara. Ya está prohibido apagar la cámara. ¿Okay? Ya. En esa oportunidad vamos a trabajar la conjugación de los verbos. O sea, cuando hablamos de conjugación, en este caso, a lo que nos estamos refiriendo es sobre cómo yo debo expresar los verbos de acuerdo a sus sociedades gramaticales. O sea, ya habíamos visto en la anterior clase, ¿no? De que el verbo de alguna manera tiene como 4 a 5 accidentes gramaticales, ¿no? Número, persona, tiempo, modo y aspecto, ¿no? De los cuales estamos estudiando en este año 4 de ellos, ¿ya? Entonces, de alguna manera sí influye, sí va a influir, ¿ya? En este caso, primero la persona gramatical, luego el tiempo en que lo estás expresando, también influye el modo, o sea, la intención del hablante, si solamente quiere expresar algo, si quiere de repente imponer, ¿no? Algo, entonces eso de alguna manera eso va a estar influido, en este caso, en la conjugación del verbo, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos el verbo cantar, por ejemplo, ¿ya? Recuerda, o sea, cuando a un verbo yo lo tengo en una conjugación, mejor dicho, en una estructura donde termina en ar, er, ir, ¿ya? En este caso estamos hablando de verbos infinitivos. Eso lo vamos a estudiar posteriormente, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero expresar o quiero usar el verbo para expresar alguna acción, dependiendo de quién lo dice, en el tiempo en que lo dice, el modo en que lo dice, y de acuerdo a las personas que intervienen en el acto, se podrá, en ese caso, cambiar el término de la palabra, ¿ok? Y en este caso puede ser, la conjugación puede ser diferente, ¿ok? Ahora, estas conjugaciones están en tiempo presente, ¿ya? En tiempo presente. En modo indicativo, ¿ok? Ahora, bueno, en las primeras está en número singular. Ya, está en singular. ¿Ok? Y en las últimas está en plural. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Entonces, si yo digo yo canto, ¿ya? Es para expresar un tiempo presente, ¿ok? Entonces, en tiempo presente, ese yo, ese verbo en primera persona, con estas características, va a terminar en O. También puedo decir yo lavo, puedo decir yo estudio, puedo decir yo limpio, puedo decir, o sea, ven que todas terminan en O, ¿ok? Entonces, en ese caso, la terminación va a ser en O. Si dices, tú cantas,
En este caso estoy indicando que la persona que me escucha es la que está realizando la acción. ¿Ok? Segunda persona, tiempo presente, ¿no? Y en este caso, perdón, tiempo presente, modo indicativo en número singular. La tercera persona, él o ella, ¿ok? Canta, él canta, ¿no? María canta. Romina canta. Entonces, cuando en ese caso terminamos, o sea, cuando nos referimos a tercera persona, va a terminar en A. Luego, nosotros cantamos, plural, primera persona, porque viene el yo. Ustedes cantan, plural de segunda persona, porque interviene el tú. Y ellos cantan, es una tercera persona, ¿ok? Listo. Ahora, en ese caso, ya, esos son verbos regulares, ¿ok? O sea, son verbos que siempre en presente, ya, en el presente, van a terminar así, ¿ok? Con esas terminaciones. Por ejemplo, si vemos con la palabra comer, la palabra comer va a terminar igual. Por ejemplo, si yo digo yo como, tú comes, él come. Solamente que en este caso, como termina con la E, o sea, termina en er, ¿ok? Entonces, el tú y el segundo y tercera persona, en vez de A va a ser él, ¿correcto? Nosotros comemos. Ustedes comen. Ellos comen. ¿Sí? La estructura es muy similar, solamente que como termina en er, en este caso sus terminaciones también van a ser en er, ¿correcto? Nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, y si en este caso es ir, va a terminar con i, ¿ok? Por ejemplo, a ver, alguien que se atreva, ¿ya? Acá no voy a evaluar. Pero alguien que se atreva, a ver. ¿Cómo sería en el verbo escribir? Yo, ¿cómo sería? ¿Cómo yo conjugo el verbo escribir? Yo escribo. En primera persona. Yo escribo, exacto. Muy bien, yo escribo. En segunda persona. Tú escribes. Escribes. Él, ¿qué sería? Él escribe. Él escribe. Muy bien. Muy bien. Nosotros, ¿qué sería? Nosotros escribimos. Muy bien. Ustedes. Escriben. Muy bien. ¿Y ellos? Escriben. Correcto. Muy bien. ¿Ok? Entonces, en este caso, toda palabra, ¿ya? Toda palabra que termine en ar, va a tener esa estructura. O sea, cuando yo digo yo canto, lo termino en o. Tú cantas, él canta. Nosotros cantamos. Ustedes cantan, ellos cantan. Correcto. Entonces, si si termina en este caso en ar. Si termina en er o en ir, la estructura se va la siguiente. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes comen, ellos comen. ¿Ya? Y si es en ir, es similar a leer. Yo escribo, tú escribes, él escribe, nosotros escribimos, ustedes escriben, ellos escriben. ¿Ok?
Estos son los llamados verbos también regulares. ¿Por qué se les llama verbos regulares? Porque en este caso se conjugan, o sea, la conjugación es muy similar. La estructura de la conjugación es muy similar en estos verbos. Entonces, no van a cambiar, ¿ok? Hay otros tipos de verbos que de repente lo estudiamos el próximo año o ya cuando estemos en quinto, que se llaman los verbos irregulares. Es donde sí va a haber cambios, sí va a haber cambios en la estructura de la palabra, ¿ok? Ahí sí va a haber cambios, ¿correcto? O sea, por ejemplo, si yo digo yo, ya no sería escribo, sino cambiaría totalmente la palabra. Pero eso todavía no lo vamos a estudiar ahora. Por lo pronto, lo que quiero que ustedes aprendan, lo que quiero que ustedes entiendan, ya es, en este caso, la estructura de las palabras. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, la estructura de las palabras. O sea, cómo, si yo, por ejemplo, voy a conjugar en tiempo presente, ¿sí? ¿Puedo ir al baño? Sí, puede ser. Por ejemplo, ¿no? Si yo, por decir, voy a conjugar en tiempo presente, ¿cómo conjugo un verbo regular que termine en ar, en er o en i? Eso es lo importante, al menos por ahora. ¿Correcto? Bien. A ver, ahora vamos, en este caso, a las formas verbales. ¿Ok? Las formas verbales, en este caso, es cuando los verbos están conjugados en pasado, en tiempo pasado. ¿Ok? Pero tienen dos formas o dos estructuras, ¿ok? Dos formas de ubicarse el verbo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, observa. Uno dice, yo declamé un poema, ¿ok? Esa es una forma. El verbo es una sola palabra directa. Pero en este caso hay otras formas. Yo he declamado un poema. Yo he declamado un poema. O sea, ahí, por ejemplo, yo le estoy agregando un verbo más. Ese verbo es un verbo adicional. ¿Correcto? Es un verbo adicional. Entonces, son oraciones ambas en tiempo pasado, sí. Pero en este caso, representan dos estructuras diferentes. ¿Ya? Justamente ahora venimos a detallar un poquito más. Los tipos de estructura verbal son simple, es cuando se utiliza un verbo. Y compuesta es cuando utiliza un verbo principal y un verbo auxiliar. El verbo auxiliar puede ser haber, ser o estoy o estar, ¿correcto? Vamos a ver, por ejemplo, aquí en la forma simple, en la forma verbal simple, tenemos un solo verbo, ¿ok? Si digo, Elías escribe un poema, hay un solo verbo. ¿Ya? Y en la forma compuesta, ¿ok? Hay dos verbos. Elías ha escrito un poema, ¿ok? En este caso, ¿por qué se prescinde? ¿Por qué se tiene que usar un verbo más para poder, en este caso, expresar? ¿Ok? Depende mucho, en este caso, depende mucho de la acción, ¿ok? Aquí, por ejemplo, es una acción ya terminada, ¿no? Elías escribe un poema, o sea, ya de alguna manera es algo directo. En este caso, si yo digo Elías ha escrito, entonces estoy resaltando, quiero resaltar, en este caso, la acción que está haciendo, ¿no? Elías ha escrito. Entonces, estoy dándole un poquito más de relevancia, ¿no? O en otros casos, por ejemplo, ¿no? A ver, bueno, tengo que recordar otro verbo, pero por ejemplo, también se pueden usar, en este caso, con el verbo ser y con el verbo estar. También puede, en este caso, haber
o pueden ser verbos auxiliares, ¿ok? A ver, veamos otro ejemplo de verbo simple. A ver, alguien que me diga un ejemplo de verbo simple. A ver, alguien que me diga un ejemplo de una oración con verbo simple. El verbo simple Yo es salí a solamente la con una calle. palabra. Disculpa. Yo salí a la calle. Ok, perfecto, muy bien. Yo salí a la calle. Me parece muy buena oración. Aquí tenemos un solo verbo, salí, en tiempo pasado. Muy bien, perfecto. A ver, alguien, a ver, otro ejemplo. Profesor, yo me fui a comprar. Yo me fui a comprar. No, no, ese más es un verbo compuesto. A ver, otro, o sea, tu verbo, o sea, perdón, tu oración tiene que tener un verbo nada más, o sea, una palabra que sea verbo. Yo compré A ver, yo compré, ¿qué compraste? Termina, a ver, redondea la idea. leche y pan, leche y pan. Ya, a ver, yo compré leche y pan, ¿ok? Listo. Ya, aquí por ejemplo está el verbo compré, es una sola palabra, ¿ok? Ese es un verbo simple. Solamente uso una sola palabra, ¿ya? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de verbos compuestos, ¿ya? Déjame ver unos ejemplos interesantes. Por ejemplo, ¿no? A ver, alguno que se me ocurre. Siguiendo la tónica, yo he amado a mi perrito. ¿Ya? Yo he amado a mi perrito, por ejemplo. Este tiempo es un verbo compuesto, en este caso porque hay un verbo auxiliar. El verbo auxiliar es la palabra e. Ese es el verbo auxiliar. ¿Ya? ¿Y por qué le pongo el e? O sea, ¿por qué yo no diría, por ejemplo, amé? Porque yo puedo decir amé. Yo amé a, a mi perrito, ¿no? Pero ¿por qué digo he? Yo he amado a mi perrito. En este caso, como te digo, el tener un verbo auxiliar lo que hace es, por ejemplo, especificar el aspecto de un verbo, ¿no? Por decir, si yo digo amé es una acción terminada, ¿ok? Y si yo digo he amado, es un sentido que todavía, o sea, estoy expresando algo que todavía siento y que no termino. O sea, ¿me entienden? O sea, yo puedo decir he amado a mi perrito porque de repente mi perrito ya no está, ya no vive conmigo, ¿no? Pero yo no quiero dar por terminado un sentimiento. Entonces le coloco este verbo auxiliar. Lo que hace es, en este caso, indicar que es una acción no terminada. ¿Ya? O como el caso de ha escrito, ¿no? Ok. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo que no sea tan... A ver. Yo he comido mucho.
Por ejemplo, está bien, lo que dijo su compañero está bien. Yo he comido mucho. Ok. Vamos a ver un ejemplo que no sea con había, sino en este caso con los otros auxiliares, con ser y con estar. Ya, a ver un ratito, voy a buscar un ejemplo. ¿Profesor, puedo cargar mi batería de mi computadora? Disculpa, no entendí. ¿Cómo? Profesor, Sí. puede poner un verbo de yo he paseado por Totu o Plaza Vea. No, vuelve a repetir, por favor. Vuelve a repetir lo que me estabas diciendo. Yo he paseado por Plaza Ya. Vea. Ok, me estás dando un ejemplo. Ya. Está bien el uso del verbo ¿no? Está bien. Estoy buscando más bien una oración que sea con otros auxiliares como es y como estar. ¿Ok? ¿No? No que no me acuerdo ahorita no me acuerdo. Pero pues está. A ver. Mm, Profesor, dime. estoy cansado de estar caminando. Por ejemplo, muy buen ejemplo, querido amigo. Estoy cansado. Ahí está. De, estoy cansado. ¿Cómo dijiste? Estoy cansado De correr mucho. Caminando. de estar caminando. Bueno, ya es demasiado, ¿no? Pero, ya, a ver, ahí está. Estoy cansado de caminar. Listo. Ahí está, ya la reí. Ya, bueno, gracias por la ayuda. Ok, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿no? Estoy lo que hace es, por ejemplo, ¿no? Lo que ayuda aquí no es enfocarme en el cansancio o en la acción de estar cansado, o sea, de caminar, sino lo que hace es indicar un estado, ¿no? Estoy cansado de caminar, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, hay un verbo compuesto, ¿correcto? Entonces, lo que hace de alguna manera el verbo haber, el verbo ser o el verbo estar, ya es apoyar en este caso a un verbo X, ¿ok? Para que en este caso podamos entender mejor lo que quiere decir o lo que está haciendo la persona. De repente el mensaje no se ciñe estrictamente a la acción, sino a la forma, al estado, puede ser, ¿no? Estoy cansado. Entonces, yo no es que no es que me estoy refiriendo al acto de caminar, sino simplemente quiero reflejar mi estado de ánimo. O el decir, ¿no? He amado, por ejemplo, ¿no? Estoy, indicando ya de que hay un sentimiento que no termina. O sea, de alguna manera, los verbos auxiliares no dan esa ayuda, ¿no? Lo que hacen es de alguna manera, juntarse con el verbo principal, ¿ok? Para de alguna manera centralizar, ¿ok? El sentido de la oración. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos dos formas de estructurar un verbo. La simple, que es en este caso cuando el verbo se escribe con una sola palabra. Por ejemplo, Elías escribió un poema. Yo salí a la calle. Yo compré leche y pan, por ejemplo. ¿Ve? Son, en ese caso, oraciones que se estructuran con un solo verbo, con una sola palabra, ¿correcto? Y cuando en este caso hablo de formas adverbiales, son, en este caso,
para lo que estoy diciendo. Cuando estoy hablando de formas verbales compuestas, me estoy refiriendo a que va a haber un verbo auxiliar que va a apoyar al verbo principal, ¿ok? Entonces, esa es la ley. Esos son dos verbos que van a estar juntos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo? O sea, de repente una pregunta que te pueden venir es, indique usted si es un verbo principal o un verbo compuesto. El verbo principal va a tener una sola palabra en su verbo. Escribí, salí, compré, lavé, lloré, caminé. Y el verbo compuesto va a tener dos palabras, ¿no? He amado, había cantado, estuve cansado, estuve dormido, ¿no? Entonces, esas son en este caso, esas son las formas que ustedes tienen que diferenciar. Cuando yo puedo usar un verbo, en este caso, simple, cuando puedo usar un verbo compuesto, ¿ok? Entonces, también no hay que olvidar, ya, cuando en este caso nosotros hablamos ya de conjugación. La conjugación en este caso es expresar la oración de acuerdo a los accidentes gramaticales que sufre. Ya, recuerda que un verbo te puede expresar modo, tiempo, número, persona y aspecto, ¿ok? Nosotros tenemos los 4 primeros. ¿Ya? Entonces, estos verbos que nosotros hemos analizado son llamados verbos regulares, porque tienen la misma conjugación. O sea, una palabra, o sea, en presente, cantar, comer y escribir es lo mismo. Y en segunda persona también, solamente que en el caso de comer y escribir tienen una pequeña modificación. No termina con A, sino termina con I, ¿correcto? Y así, como hemos visto. Entonces, ustedes reemplacen otro verbo. Por ejemplo, en vez de cantar, pongan lavar. Verbo lavar. Y la conjugación es la misma, tipo presente. Yo lavo, tú lavas, él lava, nosotros lavamos, ustedes lavan, ellos lavan. Cámbiame el verbo comer, ponme el verbo beber. Yo bebo, tú bebes, él bebe, nosotros bebemos, ustedes beben, ellos beben. Cámbiame, ponme el verbo dormir. Yo duermo, tú duermes, él duerme, nosotros dormimos, ustedes duermen, ellos duermen. Se dan cuenta que en ese caso no cambia la conjugación. La conjugación es la misma en tiempo presente. Ojo, si yo coloco en tiempo pasado, la conjugación es diferente. Y en tiempo futuro también. De alguna manera ustedes lo dicen, lo usan a veces sin darse cuenta. Por ejemplo, digo, estudiaré para mi examen. Es el tiempo futuro, por ejemplo. Haré mi tarea. Tiempo futuro. Comeré pollo a la brasa. Tiempo futuro. O sea, ustedes lo usan sin darse cuenta, pero lo usan. Ya solo hay que ver aquí, especificar cuáles son las formas, todas las formas para hablar en tiempo pasado y en tiempo futuro. Pero la estructura es la misma. O sea, en el caso de estos verbos regulares, o se llaman regulares, porque tienen la misma forma, la misma conjugación. Cuando ya estudiemos los verbos irregulares, van a ver que la estructura cambia completamente. Ok, chicos, hasta aquí, en este caso, nuestra sesión sobre conjugación de verbos, ¿ya? Descansamos 5 minutos y volvemos nuevamente para la segunda parte, que es la parte práctica. Ok, muchachos, entonces, en 5 minutos nos volvemos a reencontrar. Gael, no me esté apagando la cámara. Y nuevamente te estoy diciendo lo mismo. Ya. Ok, nos vemos. 5 minutos, regresamos. Ya, Chao, chao. Profesor.